en Circuito Éxitos. Y ahora, pues, es todo un lujo nuestro próximo invitado, nada menos que profesor, toda una autoridad en el mundo de la literatura, especialmente la latinoamericana. Me refiero al doctor Carlos Pacheco. Carlos, bienvenido en la mañana de hoy al programa. Muchas gracias. Vienes en tu condición de miembro de la Fundación Gurdjieff, ¿verdad? Y vienes a hablarnos del libro Nuestra vida con el señor Gurdjieff. ¿Qué es esto que tengo en mis manos en este momento? Bueno, el libro en realidad son unas memorias de dos de los discípulos más cercanos del maestro Gurdjieff. Tal vez hay que tomar esta última palabra del título, Nuestra vida con el señor Gurdjieff, para contar un poco de quién se trata, ¿no? Sí, vamos por el principio. ¿Quién era Gurdjieff? El maestro Gurdjieff se puede decir en primer lugar que es un buscador. Es un buscador porque antes fue un insatisfecho. Gurdjieff creció en una especie de crisol de culturas, padre griego, madre armenia, imperio ruso sobre el área del Cáucaso donde creció, ¿no? en Tiflis y esa área de las montañas del Cáucaso. Y entonces en su infancia estaba entre Oriente y Occidente, entre la ciencia y la religión, entre las tradiciones antiguas y el mundo moderno, pero siempre como quedándose insatisfecho con las respuestas que le daban sus profesores. Esto hace que Gurdjieff se vaya desde muy joven a viajar, a buscar, a ver maestros, monasterios, antiguas, restos de tradiciones que quedaban en distintas partes de Asia Menor, sobre todo entre Egipto y bueno, llega hasta el Tíbet. Y cuando termina ese periplo, él ha creado un sistema, digamos, de ideas y un sistema muy práctico de conocimiento interior que, empieza a exponer en Moscú y en San Petersburgo en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Justamente cuando se da en los años siguientes la revolución bolchevique. Entonces este libro lo que cuenta es la travesía que él hace, seguido por algunos discípulos, entre ellos los autores de este libro, Thomas y Olga de Hartmann, hacia el sur, buscando en primer lugar sobrevivir a la violencia de la guerra y a la violencia de la revolución, la escasez, etc. Es una aventura en ese sentido exterior, pero también es una aventura interior porque, siendo él un maestro espiritual, los somete a ellos a una cantidad de pruebas y no pierde ningún momento, ninguna dificultad, ningún incidente para que esa dificultad exterior los confronte con su ser interno y puedan conocerse mejor, como preguntarse muy a fondo quién soy yo, por qué estoy aquí. Cuando un libro trae como título Nuestra vida con el señor Gurdjieff, pareciera que de lo más importante es la vida nuestra, la de los señores de Hartmann, ¿no? Está contada desde esa perspectiva. Bueno, en ese sentido es un testimonio muy franco de ellos. Ellos son una pareja. Son una pareja además de una familia muy aristocrática, una familia de la cercanía del zar. Él es un músico y militar, es músico tan talentoso que es eximido de su servicio para que se dedique a la música, y ella es una mujer muy culta, conocedora de muchas lenguas. Entonces cuando ellos descubren a Gurdjieff, le dicen: nosotros prácticamente lo tenemos todo, pero nos falta lo más importante. Estamos insatisfechos porque todo esto que nos ha dado la vida no nos basta. Pareciera que hay algo que no tenemos, que estamos buscando una respuesta. Entonces ellos se van con Gurdjieff, lo siguen como maestro. Ya conocían ellos a Gurdjieff, ya para ese momento que ellos deciden ir detrás. ¿Quién es Gurdjieff en ese momento? Bueno, es una persona casi desconocida, es una persona que por eso está empezando a formar sus primeros grupos, está empezando a exponer ese sistema que es a la vez un sistema de ideas bastante amplio, bastante, muy complejo, pero muy práctico, ¿no? Entonces ellos se sienten como que han encontrado a alguien que por fin les puede dar una
le puede lo que le brindar- faltaba. Sí, lo que le faltaba. ¿Cómo podrías definir ese sistema que dices, muy complejo pero muy práctico, el sistema del señor Gurdjieff? Como una escuela espiritual. O sea, no es una religión, porque dentro de los grupos de Gurdjieff, lo que se llama el trabajo, ¿no? Se suele llamar así el trabajo de Gurdjieff porque realmente es un trabajo. Hay personas de todas las religiones, de todas las nacionalidades, de todas las concepciones políticas, por ejemplo, del mundo, como dice él, judíos y cristianos, griegos e ingleses. Ahora podríamos decir que en prácticamente todas las ciudades del mundo hay estos grupos, ¿no? Y es curioso que por una especie de fortuna para Venezuela, aquí llega ese trabajo hace muchos años, hace más de 60 años, se ha desarrollado en Caracas. No es muy conocido porque no es una disciplina masiva. Digamos, aquí nosotros decimos que llega el que debe llegar, se interesa el que se interesa, y es bastante exigente, ¿no? Pero no hay es nada. no es una enseñanza religiosa, ya lo dijiste. O sea, no es una religión, tampoco tiene nada en contra de lo religioso, valora mucho la pero sí es tradición una enseñanza espiritual. Es una enseñanza espiritual porque lo importante de este camino es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento y eventualmente la transformación, el llegar a encontrar eso que en la vida ordinaria nos termina faltando. A ver, ¿tiene muchos seguidores Gurdjieff acá en el país? No se distingue por, como te digo, por el número. ¿Y en el mundo en general? Sí, bueno, hay como te digo, hay grupos de Gurdjieff en prácticamente todos los países del mundo. Se ha ido expandiendo y entonces los centros principales, porque Gurdjieff ese periplo lo terminó en París. Allí fundó el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre y desde París pues se fue expandiendo a Nueva York, a Londres y digamos en habla hispana a Caracas. Por eso en Caracas tenemos la editorial Ganesha, que es la única editorial, digamos, que está asociada con las fundaciones Gurdjieff y que tiene como misión pues transmitir no solo las ideas y los libros que Gurdjieff escribió, que son varios, sino también la música que compuso. Segunda forma de comunicarse, como de Hartmann, Thomas era un músico muy talentoso. Gurdjieff compuso con de Hartmann, con la ayuda de Hartmann, varios centenares de piezas de música que también es una forma de llevar sus ideas. Y la tercera es lo que se llaman los movimientos, que son una especie de danzas, se llaman danzas sagradas, que hacen que la persona que las practique se vea obligada a desarrollar su atención y a poner en práctica idealmente su mente, su cuerpo y sus sentimientos. Un oyente, cherísima, ¿los señores Hartmann tienen que ver con la señora Nathalie Etienne? Nathalie de Salzman de Etienne fue quien vino a Caracas en los 50. Ella es hija de Jean de Salzman, no de Hartmann, de Jean de Salzman, que fue como la alumna a la que Gurdjieff encomendó su legado, digamos así, ¿no? Entonces ella no solamente es hija de esta persona, sino que fue ahijada y creció en el entorno, digamos, de la cercanía de Gurdjieff, que fue su padrino. Hay ahí una especie de linaje espiritual que nos llegó por fortuna para nosotros. Este libro, Nuestra vida con el señor Gurdjieff, ¿se consigue en las librerías? Sí, de hecho, en la librería El Buscón lo estamos presentando este próximo jueves 3 de julio a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener una conversación con Armando Rojas Guardia, nuestro querido poeta y ensayista, y bueno, una persona que se interesa mucho por estos temas y que ha tenido un particular interés en los libros de Gurdjieff, en la enseñanza de Gurdjieff. Muy bien. Nuestra vida con el señor Gurdjieff, de Thomas y Olga de Hartmann, y ya esto lo presentan los editores como la edición aumentada y definitiva de este apreciado libro. Es así porque los editores hicieron un gran esfuerzo para completar lo que fue una edición un poco resumida al principio. Entonces han enriquecido el libro con
la parte que corresponde a Olga, ¿no? La perspectiva de ella, con muchos otros fragmentos que habían quedado excluidos al comienzo, y también con una cantidad de fotografías, en el libro está muy bien ilustrado, de cronologías, de mapas, o sea que es una edición realmente muy cuidada Y que fotos, tenemos sí. la fortuna de tener ahora, ¿no? Carlos, un gran gusto tenerte Igualmente, de nuevo acá en el programa. Para mí, muchísimas gracias. Gracias pues al doctor Carlos Pacheco, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, a propósito y miembro de la Fundación Gurdjieff. El reloj indica en este momento que ya son las 8:48, Capicúa.